¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, pero se puede parecer bastante. Se puede parecer bastante. Es un video de los que en la charlita de anoche prometí que tenía que hacer. Y es la devolución sobre las unidades pinza que yo he comprado. Pinza de punta de 8 pulgadas pinza universal o alicate universal de 8 pulgadas y alicate de 6. Vamos a describir un poquito las unidades, si bien ya esto tuvo su video presentación y demás, ha tenido alguna que otra devolución parcial, pero bueno, le vamos a dar un cierre a la toma de contacto con Hamilton. Vamos a seguir trabajando, las vamos a seguir utilizando, se van a seguir apareciendo en los videos, obviamente, pero bueno, considero que para aquellos amigos que les interese comprar quizás alguna unidad Hamilton, bueno, ya tengo una opinión formada para aquellos que les interesa, porque también están los que dicen, ¿y qué puede importar tu opinión? ¿Qué puede importar tu opinión al momento de elegir una herramienta? Y bueno, no la escuches y de paso llévate este paquete para Mendoza. Hay varios amigos que valoran lo que uno puede hacer en un domicilio con determinadas herramientas. Aprovecho a saludar a los amigos, a los queridos amigos del canal, como es el amigo Gregorio, como es el amigo Miguel, que siempre están colaborando, son coparticipantes o co-conductores. Ellos están en los comentarios. Me gustaría tener la tecnología para poder hacer una especie no recuerdo el nombre que tiene ahora este arte de hacer como que fuese una radio en YouTube. Pero bueno, no importa. Saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos Tito, Juanqui, los amigos Pablo, bueno, el querido amigo Nico Escarone, hoy lo crucé, le mando un abrazo grande a él y a su familia. Este video va dedicado al amigo Lorenzi, que tenía algunas curiosidades sobre estas pinzas, pero bueno, no quiero dejar de nombrar a los amigos que están siempre, el amigo Eugenio, Calla, que un montón de amigos, Almafuerte, un montón. Pero bueno, hoy hice las presentaciones en 3 minutos, no se pueden quejar para los que no les gusta que uno pierda tiempo, porque tenemos los que no les gustan las charlitas, pero les gustan los videos con la información que uno puede brindar. Tenemos los que no les gustan las charlitas, pero que le gusta la información que uno puede brindar, pero tampoco le gusta que sea demasiado largo el video. Entonces, bueno, ahí hay que meter todo en 3 minutos y nada. Ustedes vieron que yo en 3 minutos no llego a decir ni buenas tardes, cómo estuvo su día, qué frío que hace, qué frío que hizo. La verdad que el taller se está tornando bastante fresco. Y bueno, uno es lo que está notando los primeros fríos, porque hay mucho fierro, la verdad que hay mucho fierro acá adentro y las temperaturas bajan. Las primeras horas de la mañana cuando abro el portón parece que uno estuviese entrando a una morgue. Pero bueno, vamos a lo que vinimos sin más preámbulos. Vamos a empezar por una de las unidades que en lo personal, si bien creo que ya se sabe, pero lo remarco, no soy un fanático de la marca Hamilton, no es una marca que me guste comprar y comprar herramientas. Por ahí, de vez en cuando se presenta alguna oportunidad, compro. ¿Por qué? Porque no son malas, no son malas. Considero que hay mejores opciones por la misma plata. Pero bueno, he tenido una toma de contacto con algunas unidades para hacer un poquito de reseña, ¿no? Si no, también podría decir XXX y se terminó el video. Pero bueno, he tenido en años anteriores a estar en YouTube, he tenido toma de contactos con Pico del Oro, que las tengo, mangos de fuerza para tubos,
prolongadores. O sea, he tenido un contacto con Hamilton, pero no soy un fanático de la marca. La verdad que ante la presencia de dos opciones, seguramente de similares características, ¿no? Seguramente me incline no por Hamilton, sino por, bueno, la sucesora o la que me pueda quizás brindar un poquito más de satisfacción. Yo, porque muchos dirán, ¿para qué compraste la herramienta si no te satisface? Bueno, les respondo a esos que se lleven este paquete para Mendoza, pero les cuento que yo sufrí, digamos, una pérdida de herramientas cuando fue que se desocupó el ex taller de Antonio. Herramientas mías, herramientas personales, personales que usaba en ese lugar. Entonces me propuse reemplazar poco a poco todas esas unidades. Las que yo perdí eran del elenco Bremen. Estando ante la presencia del ferretero que me vendió las unidades que compré, es como que me hizo un clic la cabeza y dije, ¿por qué no salir un poco de lo cotidiano y comprar unidades que por ahí en el canal preguntan y yo no las tengo porque no me gustan? Hice una primer toma de contacto, las manié un poquito y bueno, me convencieron. Hamilton por ahí no es una de mis marcas favoritas, pero no me han defraudado nunca. Lo único que no me gustó en una toma de contacto anterior, que no salió en YouTube porque todavía no estaba, como les estaba contando, no me gustó la Pico del Oro de 12 pulgadas. La verdad que para mí no está terminada de lograr, o sea, es incómoda para cualquier trabajo. Pero bueno, puede estar el amigo que diga, a mí me dio un resultado de la hostia, y está bien, a mí también me dio muy buen resultado desde el punto de vista que no se zafan sus posiciones, que no se oxida. Pero bueno, los grip volaron inmediatamente, que no me molesta, pero si los trae, estaría bueno que se mantenga. Incluso en la época de aquella toma de contacto con esa Pico del Oro, las pinzas eran distintas, no me gustaban, verdaderamente no me gustaban, pero bueno, como les dije, ante la presencia del vendedor, al momento de poner lo que hay que poner arriba de la mesa, me incliné por probar Hamilton. Digo, bueno, vamos a probar Hamilton y vamos a arrancar con el alicate de 6 pulgadas, alicate que en lo domiciliario va muy bien. Van a notar con respecto a otros, y no soy de comparar unidades, para eso hago videos comparativos, pero van a notar que quizás es un poquito más ancho en su anatomía, en su ergonomía, o sea que tienen que tener una mano, no les digo de boxeador, pero una mano un poquito más grande como para que les resulte cómoda la tarea la tarea a realizar. Cortar y pelar cables en mi caso. En mi mano va muy bien, los grips son cómodos, quiero que sepan que resisten a los solventes. Solventes yo le llamo a la nafta premium de cualquier estación de servicio, dado que bueno, generalmente limpio mis herramientas con eso y la mayoría de las veces lo hago delante de ustedes. Lo resiste perfectamente. ¿Eso qué indica? Que puede estar orientado el uso de la herramienta a un taller mecánico, porque ustedes vieron que yo las herramientas las pruebo en domicilios y en segunda instancia, cuando ya salen de toma de contacto, vienen a trabajar al taller. La limpieza las hago igual, aunque estén trabajando en domicilios, porque hay herramientas que obviamente se engrasan con el mínimo roce, con el mínimo tacto, con el mínimo uso. Y hay ocasiones en que no es culpa de la herramienta, pero el domicilio donde estamos trabajando, como es el caso de las francesas, cuando uno va a cambiar una cocina, por ejemplo, me han tocado cocinas
que eran de la década del 50 y uno parecía que la había instalado ayer. La limpieza de esa gente era extrema. Me ha tocado cocinas que yo llegué a pensar que tenía algún tornillo escondido y me puse a buscar con la linterna en todas las posibilidades posibles y simplemente estaba pegada por la grasa. O sea, con un cortafierro, una leve palanca, despegó. En esos casos, las herramientas se engrasan, se ensucian. Bueno, ahí es cuando uno llega al taller, abre la caja de herramientas y se pone a limpiar las unidades. Muchos dirán, ¿cómo llegó toda esa grasa? Bueno, hay gente que le gusta que el pollo le salga doradito, utiliza mucho lo que se llama la parrilla, que es la parte inferior de la cocina, inmediatamente debajo del horno. ¿Y qué pasa? A veces se satura de grasa la fuente, el producto de la cocción que estén realizando. Generalmente ese tipo de personas pide a uno que le dé el mayor poder calorífico al horno para que haya un poder calorífico más grande, para que justamente se produzca el efecto espiedo. Quizás no me han escuchado mencionarlo mucho, es un término que yo uso habitualmente, pero bueno, el efecto espiedo es cuando la llama tiene la capacidad de dorar determinados alimentos. En este caso siempre cito el ejemplo del pollo, porque me gusta a mí también en lo personal que la pielcita salga crocante, que las papas, por ejemplo, salgan crocantes. Eso se logra, obviamente, modificando la luz del inyector o pico y haciendo una regulación del aire. ¿Por qué? Porque estamos modificando la potencia calórica de un artefacto. No estoy diciendo que esto esté bien, estoy diciendo que está un poco mejor que lo que puede hacer quizás un marido sin herramientas y sin conocimientos, que agarra un clavo y le da, y bueno, después esa cocina queda contaminando con monóxido de carbono el ambiente, como también quizás lanzando tizne negro al ambiente. A todos les habrá pasado alguna vez que han ido a algún domicilio, los que no están en el gas, los que están en el gas, lo que estoy hablando es habladuría de monte, pero pasa mucho que uno va a un domicilio de por ahí alguna persona mayor y uno los ve ahí quietitos mirando la televisión con la estufa y a los 5 minutos uno dice, me duele un poco la cabeza. Ahí estamos ante la presencia de monóxido de carbono en el ambiente. La señora, el señor, dueño de la finca, ya está acostumbrado, ya en su torrente sanguíneo se acostumbró a que haya determinada carga de carboxihemoglobina y bueno, funciona bien. Pero uno que viene oxigenado de afuera se siente por ahí un poco mareado. Me fui de tema, me fui por las ramas, pero bueno, hay amigos que les gusta escuchar todas estas experiencias de por qué a veces las herramientas se ensucian. Podía haber contado esa anécdota o esa experiencia, dado que en esa tarea no vamos a utilizar un alicate, sea de la marca que sea, quizás vamos a utilizar más una pinza de punta para poder manejar determinadas situaciones en el quemador, por ejemplo el segurito de la termocupla, quizás, ¿por qué no?, llevar el pico hasta la rosca, tratar de que enrosque la primera y segunda vuelta y después trabajarlo mejor con un tubo. Pero bueno, nada, cité ese ejemplo porque me vino a la cabeza y nada, utilícenlo para cuando llegue el momento de la pinza. El alicate, obviamente, todos saben que yo lo utilizo netamente para cortar y pelar cables. No me va la onda cortar clavitos,
no me va la onda cortar alambre, no me va la onda cortar malla, varilla de 6, varilla de 4. Para mí no tiene sentido. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera con sus herramientas. Lo digo por otros canales y por usuarios de herramientas. En lo personal, cuando, por ejemplo, todos los que más o menos siguen los videos, saben que uno de mis oficios, uno de mis primeros oficios, del cual todavía sigo siendo bastante solicitado y me genera placer realizar, que es el cambio de cintas de persiana y mantenimientos de persianas. Para eso yo utilizo un alicate para cortar la cinta de persiana. Para mí el corte es mucho más limpio que con tijera, pero tengo un alicate destinado para ese fin. No recuerdo a qué amigo le hice este mismo comentario, dado que, bueno, hay alicates que están dedicados a determinadas tareas. Los alicates de mis elencos de electricidad o de plomería, porque también saben que tengo un alicate en la caja de plomería, porque uno se encuentra por ahí instalando una bomba, instalando un termoeléctrico y tiene que, no se puede, o sea, no se puede uno terminar de instalar el termoeléctrico, por ejemplo, y decir, bueno, probalo con un alargue y llama a un electricista. Uno tiene que cumplir con toda la tarea. Ahí se genera una intersección linda de ¿a quién llamo? ¿Al electricista o al plomero? Bueno, el 95% del termo funciona con electricidad, pero el 95% del trabajo es del plomero. Pero bueno, me fui por las ramas, les pido perdón, porque el título del video va a ser Herramienta Hamilton y lo que van a ver es un tipo hablando de bueyes perdidos, pero no importa. Como ya les dije, les conté cómo decidí reunirme, cómo decidí comprar estas herramientas. Este es un alicate de 6 pulgadas de alta palanca. Bueno, está confeccionado en acero cromo vanadio. No es aislado a 1000 volt. No. Eso ya trato de no repetirlo porque me parece medio absurdo. Pero bueno, considero que una persona que trabaja con 1000 volt no va a estar utilizando este alicate. Pero hay gente que le gusta trabajar con 220 y estar bien cubierto en cuanto a la aislación. Espero ser claro. Si no soy claro, díganmelo. El alicate tiene un muy buen filo. Fue una de mis herramientas favoritas de estas que compré. Tendría que ver hace cuánto, pero estamos hablando de un par de meses. Sigue cortando como el primer día y ha ido mejorando. Se han asentado los filos, ya no marca las hebras. Al principio, bueno, uno tiene la mano después de tantos alicates de saber dónde frenar al momento de, por ejemplo, pelar, para no marcar ningún filamento y que el cable de 4 se transforme en 3,7, por ejemplo. Pero corta, como les gusta a ustedes, toda la cebrita, la verdad, yo lo he utilizado y lo he utilizado en serio. Como digo siempre, a veces es incómodo andar con alicates grandes para determinadas tareas y determinados trabajos. La verdad que es un alicate que uno lo compra y obtiene lo que espera. Un buen alicate, un buen filo, es de alta palanca, ya lo debo haber dicho. Eso obviamente es un plus a nuestro favor al momento de cortar y pelar. La verdad que bueno, quizás en 6 pulgadas, que sea de alta palanca, los va a tentar a cortar otro tipo de materiales. Yo quizás me veo tentado a cortar y pelar algún cable un poquito más grueso. Dado que bueno, tengo más o menos un
un estilo definido de qué cable va en cada medida de alicate. En una época, y no hasta hace mucho, con este alicate, y esto, bueno, no tendría que mostrar porque es el video de Hamilton, pero bueno, con este alicate me encontraba trabajando muy cómodo, muy cómodo. Pero bueno, miren lo que es esto. Pero bueno, hay una herramienta para cada cosa. Después conseguí una línea de Metz verdaderamente buena. Metz ha recibido críticas quizás injustas, pero en mi experiencia va muy bien. Es una de las pocas marcas, y estoy viendo si lo tengo a mano, porque bueno, hay como un mar de herramientas, aguas arriba, pero bueno, es una de las pocas marcas que ha desarrollado un alicate de 5 pulgadas y media, con sus mangos generosos y bueno, nada. Cuando llegue el momento de hablar de Metz, hablaremos de ese alicate, pero bueno, este en lo personal es un alicate que no me molestaría para nada seguir trabajando con él. En mi mano va bastante cómodo. Bueno, los que tenemos por ahí manos un poquito más grandes, esas pequeñas, ese pequeño exceso en las dimensiones, en la, llamémosle la distancia entre palancas, no es tan relevante, pero por ahí estamos más acostumbrados a trabajar con herramientas con menos apertura. Entonces manos más chicas lo abrazan mejor. Los grip no se han movido, no se han salido. De hecho, bueno, no lo uso para tirar. Simplemente lo uso para cortar y pelar cables. Para esa tarea va más que bien, si bien lo vemos, y es una de las únicas unidades, es la única unidad, mejor dicho, que tengo con esta con este nuevo estilo, hablando de Hamilton, con este nuevo estilo de anatomía, ergonomía que se está dando a conocer ya hace un tiempo. Pero bueno, los filos son verdaderamente interesantes. Es una unidad que volvería a comprar. Y ante la necesidad y la ausencia de otra opción, yo la volvería a comprar. Quizás por la misma plata uno pueda conseguir otra cosa. Pero no es malo, no es malo en absoluto. Es un alicate que ha cumplido satisfactoriamente y tiene horas de trabajo y el doble de horas de vida útil todavía esto. Esto está comenzando a trabajar. Si bien, bueno, lo pueden notar que tiene sin signos y heridas de las batallas, o sea, pero esas manchas son los pedacitos, bueno, los pedacitos, al producirse los cortes de cobre, nada, dejan la mancha de dicho metal no ferroso en la unidad. Es así. Pero la verdad que va muy bien. No tiene el área de escareado ese que famoso que le llaman, que no es tal. No lo tiene. Es una herramienta bastante sobria que a mí me dio gusto probar y la devolución es más que positiva. Más que positiva para lo que es la herramienta. O sea, si lo vamos a comparar con un abaco, que bueno, verdaderamente también tengo mis reparos al momento de utilizar esa frase, porque ya Baco no es lo que fue. Y ya algún día desarrollaré un videíto sobre Baco y unidades nuevas que verdaderamente no dejan de ser lo mejorcito que vamos a conseguir, pero pagan el nombre, nada más. Pasamos a la unidad pinza de punta. Una unidad que, bueno, en una época las pinzas de punta, cuando aparecieron con este
con esta área de apriete dentado, inmediatamente después del segmento de corte, fue como una novedad, dado que, bueno, venían lisas. Tiene una punta más que generosa, o sea, tiene los mangos necesarios para manearla y trabajar, y después es todo punta. Si necesitan una pinza de punta larga, verdaderamente larga, bien alineada, de dimensiones escuetas, o sea, no pretendan que esto termine como 2 agujas de coser, porque es una herramienta de 8 pulgadas y bueno, tiene que tener este espesor en el final de su punta, o sea, en la zona más finita, tiene que tener este espesor como mínimo. No es de alta palanca, los mangos son exactamente igual de cómodos y confortables, con un límite de carrera quizás escueto para lo que podría ser otras marcas, pero no deja de cumplir con las funciones, ¿no? Hay que ser, está bien, hay que ser medio inoperante, sin ofender a nadie, para que se te pase, pero los accidentes suceden. Es una pinza orientada a los antiguos modelos, a la antigua escuela. Si bien ya comenzaba la transición en aquella época, ¿no? Cuando salió esta unidad, ya había muchas unidades que empezaban a venir con este segmento de apriete dentado recto, poco funcional. Funcional para quizás algún empalme, porque para otra cosa no, por donde está ubicado. Por donde está ubicado no mantiene paralelismo. Entonces yo no le encontré demasiada funcionabilidad. Sí, para quizás prensar algún empalme, algún terminal. Bueno, están las unidades actuales y de otras marcas. Quizás este no es el último modelo de Hamilton. Quizás hay otros que ya vienen con el famoso climper y toda esa farafafafa. Pero bueno, en cuanto a filo, quiero que sepan que lo que yo la estuve utilizando cumplió como el segmento de corte de una pinza de punta, que simplemente es un complemento de la unidad que se agradece tener, porque bueno, ya los amigos del canal están cansadísimos de escucharlo, pero cuando uno está trabajando por ahí en una instalación, está solo, está trabajando en una punta, en la otra, corre la escalera hacia un lado, la escalera hacia el otro, y por ahí se fue a armar un bastidor en una punta, trajo todas las herramientas y se olvidó el alicate en alguna caja intermedia. Quedó apoyado por ahí. Y créanme que una cosa es bajar a buscarlo a las 8:30 de la mañana y otra cosa es a las 4:30 de la tarde, cuando ya tenemos casi todo el día de trabajo arriba. Entonces, estos segmentos de corte, no sé si habrá habido algún otro que lo haya dicho, pero obviamente el amigo Gregorio, canales que más o menos manejamos los mismos criterios, por ahí pueden escuchar eso. No lo he escuchado en otros lados. Es una convicción que tengo desde que utilizo herramientas. Más segmentos de corte tengamos mejor, porque tenemos que hacer un empalme arriba, nos ahorramos de bajar, dado que bueno, tenemos el segmento de corte, que no necesariamente es una guillotina, no necesariamente es una guillotina, corta, lo logra, pero van a ver que no sale expulsado ni a 200 kilómetros por hora el pedacito de cobre. Acá estoy cortando un cable de vieja generación, de antigua escuela. Pocos amigos lo conocerán y quizás muchos no sepan de este dato. En una época existían cables de 3 milímetros. Bueno, este era un cable de 3 milímetros. Obviamente acá en el taller tengo algunos rollos que he comprado de esa época. Y el factor se dio que pedí cable de un determinado color de 2,5 y me dijo 2,5 no me queda en ese color. Pero estoy hablando de Darío, el hijo del mudo, que es en el único lugar que se pueden encontrar esas cosas. Te voy a vender, no se lo pensaba vender a nadie. Él dice, él es muy
Él es muy así, muy, no se lo pensaba vender a nadie porque de esto no hay más, que esto que el otro. Pero te voy a dar un antiguo cable de 3 milímetros que quedó, bueno, y yo hay cosas de acá que no quiero vender, bla, bla, bla. Me terminó, después le digo, ¿y no me vendés algún rollito para tener? Porque 3 milímetros, donde por ahí 4 estamos muy jugados para que pase, con 3 milímetros está bien, está fuera de norma, fuera de reglamento, todo lo que ustedes quieran. Pero si aguanta la carga, estamos ahorrando espacio en la cañería. Bueno, volviendo al tema, ustedes no, tómenlo como de quien viene, son anécdotas, experiencias personales. La herramienta cumple la función, lo que no van a lograr que corte son estas cositas. Con un movimiento lo logra, pero no. No tiene una guillotina, tiene un segmento de corte que colabora, contribuye, pero no es para este tipo de cosas. Esta pinza, como toda pinza de punta, a veces uno trabaja haciendo fuerza hacia adelante, otras veces haciendo fuerza hacia atrás, trayendo. Bueno, la tracción ha sido muy satisfactoria. No se han movido para atrás, ni se han girado, no se han rotado los grips, cosa que pocos comentan de las herramientas. Que no se salgan hacia abajo, pero que no se roten. En este caso no se han rotado, como bueno, tantas otras marcas que hemos probado en el canal juntos. Después, bueno, es una linda pinza con una buena punta, es la definición clásica y es lo que mejor representa a cuando uno dice una pinza de punta. Ustedes vieron que otras de otras marcas tienen una puntita así y después es todo mango. Bueno, esta es una buena opción. Si me preguntan, si me agarran rápido y me preguntan en qué se diferencia esa de la LGT, por ejemplo, les tengo que ser sinceros y decirles que si yo, bueno, sacando el estilo del grip, ¿no? Porque, bueno, es característico. Yo cierro los ojos, me la agarro en la mano, sé que es la Hamilton. Pero, ante las prestaciones, la genérica LGT, como le hemos dado a llamar acá en el canal, LGT Tools, que es la que compré a modo porque me gustó, no hay diferencia. La verdad, no hay diferencia. Resiste la torsión, llevándola hacia un lado. No es que se dobla, nada. Es exactamente igual a una genérica de muy buena calidad, con las mismas limitaciones al momento de cortar algún cable. Bueno, este más finito lo corta un poco mejor. Si hacemos el famoso... Ahí queda un pedacito trabando. Pero si hacemos el famoso corto y tiro, sale perfecto. Ahora, si por ahí queremos que salga expulsado, tipo alicate, bueno, eso no va a pasar. Después, ¿es sugerible la herramienta? Sí, es sugerible. Vuelvo a remarcar, hay mejores opciones por el mismo precio. Muchos dirán, quizás decís eso porque no sos amante de la marca. Sí, puede ser, qué sé yo. Yo, por ejemplo, y bueno, esta es una pinza de 8 pulgadas que si a mí me ponen en comparativa esta con la Crossmaster, me compro la Crossmaster. Y ustedes van a ver que son exactamente iguales o muy parecidas. Es una unidad de 200 milímetros confeccionada en acero cromo vanadio. Resisten muy bien la oxidación cualquiera de las tres unidades que vengo mostrando. En esta sí, bueno, como toda pinza universal, tenemos unos mangos un poco más grandes para, bueno, poder transferir la palanca y la palanca invertida hacia la punta como corresponde. Y bueno, que obre y trabaje la pinza. En el segmento de corte, al principio no me gustaba demasiado. Después de algunos cortes, unas
tareas leves, les diría al segundo o tercer día, comenzó a cortar de esta manera. La verdad, me satisfajo. Pero bueno, al tratarse de una pinza universal, quizás se hayan esmerado un poquito más en dejar un filo mejor logrado, dado que está habilitado para las unidades pinza universal cortar algún alambre, quizás. Si bien yo trato de no cortar alambres con la pinza, pero podría ser el límite. Un alambre de la cotidiana, un alambre de fardo, no tiene problema, esto trabaja bárbaro. De hecho, yo las tiro abajo un poco en cuanto a las capacidades de corte, porque son ideas mías. Yo sostengo que ante un caso de apuro, ante la ausencia de otra herramienta, de un poco más inclinada a la tarea, está bien, me van a criticar porque utilizo por ahí una tenaza para cortar cable. No me gusta que las herramientas sufran innecesariamente. Si estoy trabajando con un cable superior a 10 milímetros y no llevé una pinza para esa situación o un alicate para esa situación, no veo mal utilizar una tenaza, dado que una tenaza no deja de ser un alicate frontal. Está bien, depende del tipo de tenaza, ¿no? Porque van a saltar lo que dicen, ¿y la de 3 puntos también? No, esas no. ¿Y la de 2 efectos? Para tensar y para cortar. Esas son tenazas de armador. Que tengo y buenas tenazas. La verdad que bueno, a nivel filo no me puedo quejar. Daría la sensación que comenzó a trabajar muy bien. Se puede pelar, se puede cortar. No sé si llegará a los extremos de cortar estas hebritas. Sí, las corta con un poquito de trabajo y maña. Pero una pinza de 8 pulgadas para cortar este tipo de cosas, a mí me parece un exceso. Me parece un exceso pretender que una pinza de 8 pulgadas corte hebrita. Pero bueno, si les gusta, o sea, si que ustedes compren o no esta herramienta depende de que corte esto, no lo van a lograr. O sea, lo va a cortar, pero no es el fin de la herramienta cortar. Después, bueno, el área de apriete recto es muy bueno. ¿Qué quiero decir con que es muy bueno? Que para no ser de alta palanca, transmite muy bien la presión que uno ejerce a la punta. Porque hay pinzas que uno se mata apretando y no llega la fuerza a la punta. Se pierde la palanca. Después son herramientas bien balanceadas, es cómoda. El área de apriete estriado, el área de apriete redondo, que por ahí uno lo utiliza para sostener alguna tuerca en alguna situación que nos hayamos, justo tengo tuercas grandes, para sostener alguna tuerca en caso que no tengamos la llave, que no tengamos la herramienta necesaria, dado que es una pinza universal. Esto es para trabajar en lo que se presente. Bueno, yo particularmente cuando se me da esa circunstancia, trato de que la tuerca quede posicionada, alguna de sus aristas perfectamente trabada, perfectamente dentro de lo posible, en alguna de estas estrías. Y bueno, ahí aprieto para no redondear la tuerca. Los dientes no se han marcado en ninguna circunstancia. Quiero que sepan que no fueron tomas de contacto tibias, fueron tomas de contacto interesantes. Por ahí no se habló mucho en el canal de cómo fue la transición,
pero están los videos donde las herramientas participaban. Y nada, para mí es muy similar a lo que fue una Crossman. La verdad, es una pinza de antigua generación. Para los que nos gusta este tipo de pinzas, y le llamo de antigua generación, porque bueno, las de nueva generación vienen con todas las costillas, las áreas de escareo, que no dejan de tener su seducción. Yo me he sorprendido muy fanático de la Jade Verde 8 pulgadas, me he sorprendido muy fanático de la Diju de 8 pulgadas. Está bien, están los que dicen, qué sé yo, son herramientas de 8 pesos, no se la bancan, pero yo eso lo puedo refutar fácilmente porque trabajan conmigo las herramientas. Y no es un trabajo liviano. Se trabaja y se trabaja de verdad. O sea, ¿cuánto durarán? ¿Cuánto perdurarán? No sé. Pero por 8 pesos está más que bien. Esta particularmente la pagué 14. Había hecho un poco de memoria para hacerles una devolución fiel. Esta cerca de otros 14 y el alicate me salió un poco menos, creo que 10. Pero bueno, hay otras opciones, quizás poniendo un poquito más, algo mejor, o algo igual poniendo un poquito menos. Las herramientas son unidades fieles. No han agarrado juego ante la torsión, el apriete. Bueno, ya lo dije, pero se hace transitivo a las 3 unidades. Ninguna es aislada a 1000 volts. Como dije, y vuelvo a repetir, porque ya estamos sacando conclusiones, cualquier persona que trabaja a 1000 volts no va a comprar esta unidad. Pero bueno, hay gente que trabaja en 220 y le gusta estar aislado por todos los wins. Está bien, está perfecto. Cada uno trabaja como se siente cómodo. Los mangos, no sé si lo mencioné, pero han resistido perfectamente. Ustedes vieron que la pinza universal sí se banca más la castigada. Digo, se banca más en el sentido de que ante cualquier cosa uno dice, pasame una pinza. Y le da... Bueno, la pinza ante esas situaciones va bien, va bien. Así que bueno, esta es la devolución para los amigos que esperaban, digamos, el cierre de toma de contacto de las herramientas, las unidades de pinza Hamilton. Que bueno, sí, vuelvo a repetir para cerrar la idea. Si las tengo que volver a comprar, las vuelvo a comprar. Las vuelvo a comprar. De hecho, voy a hacer lo mismo con algunas unidades de Wattsford, Jadever. Hago permanentemente eso con Inco. Recompro unidades, Metz, Robust. Voy recomprando, reponiendo unidades, porque bueno, la herramienta, capaz estamos acostumbrados que duran para toda la vida, pero bueno, un desgaste va a haber, una obsolescencia va a haber. Lo importante es que no haya roturas inminentes, ni tampoco que duren 2 días, o sea, qué sé yo. Pero bueno, a lo que iba. Si la tendría que volver a comprar, la vuelvo a comprar. Ante una opción parecida, y me gustaría probar la opción parecida. Hamilton no es una de mis marcas favoritas, pero tengo que decirles que todo lo que he comprado ha dado muy buen resultado. Hablo de mangos de fuerza, tubos, prolongadores. Bueno, yo le llamo el cardan, el movimiento universal para tubos. Y vieron que se trabaja con fuerza. Se trabaja con fuerza. No me ha dejado satisfecho lo que es las Pico del Oro, de aquella generación en la que yo las compré. Quizás las de ahora van como piña, no sé. Lo tendríamos que probar. Así que bueno, gente. Esta es la devolución para el amigo Lorensis y para cualquier otro amigo que le interese
saber qué resultados dio en la vida real el pequeño elenco que compré de pinzas Hamilton. Después, bueno, ustedes vieron que uno se dedica a charlar, a tamizar un poco la charla con alguna experiencia, con alguna situación, con algún método de trabajo. Yo, por ejemplo, bueno, cuento cómo son mis métodos en determinadas circunstancias, que muchos los implementan, muchos piensan que están mal, muchos piensan que son anticuados, pero bueno, es como uno trabaja y como a uno le viene dando resultado hace tantos años. Les mando un saludo, espero que estén bien y nada, nos vemos mañana o no les quiero prometer, pero tengo reunido todo el elenco en Top que tengo. O sea, el elenco que fui comprando de en Top lo tengo. Porque hay un amigo que me dijo, habla de herramientas en Top, que esto, que el otro. Incluso tengo hasta la pinza de punta de acción compuesta, que verán que mucho no la he utilizado, pero es una herramienta para sentirse un semicheto. Verdaderamente la herramienta va. También tengo de Inco, que me sugirió el amigo Miguel, y no me arrepiento de haberla comprado. De hecho, habría que tener una segunda unidad. Así que bueno. Después nada, como siempre. Ya saben. Al que le gustó la charlita, le agradezco por haberse quedado. Como el amigo Ubaldo, que generalmente está siempre. El amigo Rubén, que desayuna con las charlitas. Bueno, el amigo Manuel, otro gran amigo, el amigo Alejandro de España. Alejandro de España en un comentario me dijo que estaba esperando que pruebe las herramientas económicas, dijo él, las Interelec, que yo había comprado para el desarrollo de la obra del Chanta. Bueno, al Chanta yo le vendí el proyecto. Que lo ejecute yo o no, la verdad todavía no sé. Él vino a mi taller, me pagó el proyecto y yo le di la carpeta con todo hasta el último recorrido por donde deberían ir los cables. Y qué alimentaría y qué coeficiente tiene cada ITM, cómo sectorizar, cómo está pensado. Un proyecto lindo. Me lo pagó. El otro día, dando vueltas, porque también tengo otros clientes por ahí, por esa zona, pasé y vi que no ha avanzado demasiado. Tiene las ventanas tapiadas, con una con chapas y la otra con madera. Así que no sé, es un muchacho que le cuesta decidirse. Quizás me convoque para yo mismo realizar el proyecto que le vendí, o quizás se lo dé a gente de su confianza, o bueno, no sé. No las he utilizado por eso. Pero eran unidades económicas, yo las compré por económicas, pero eran económicas hasta que apareció Watfow, Jadebert, Dishu. Después pasaron a ser unidades del mismo precio y quizás no tan económicas. No sé si me explico, pero bueno, son herramientas marca Interelec. Así que nada, les quería hacer esa aclaración porque no me gusta dejar dudas en los amigos. Así que nada, les mando un saludo. Y como les estaba diciendo, tengo todo reunido. Quizás haga el videito hoy. Tampoco quiero atosigarlo mucho de videos porque después por ahí no lo miran. Porque ya lo vimos, lo aguantamos una hora hablando a este, va a hablar otra hora más. Ya cansó. Entonces por ahí el video de en top lo haga ahora, pero lo suba mañana. O lo liberen mañana. Lo libere yo mañana, una vez aprobado por la gente de YouTube. Les mando un saludo, gente. Gracias por la paciencia.